Bienvenidos a Homeschooling con propósito. Hoy tenemos una invitada muy especial, una de mis mejores amigas. Gracias, amiguita, por abrirnos las puertas de tu hogar para esta entrevista. Gracias. Cuéntanos un poquito de ti y de tu familia. Ya, bueno, querida amiga, muchas gracias por esa concesión que me haces de ser parte de tus mejores amigas. Es una bendición. Y de mi familia te puedo contar, bueno, somos una familia de 3, vamos casados 20 años, tenemos un hijo de 11 años, este año cumple sus 12. Mi esposo es militar y bueno, yo trabajé también un tiempo, nació mi hijo, me dediqué a él y ahora estudiamos en casa. ¿Cómo empezó este camino en el homeschool y por qué tomaste esta decisión de educar en casa? A ver, este camino empezó realmente, yo creo, estoy segura que fue un deseo de Dios, porque Él puso una idea en mí, hace mucho tiempo, desde que mi hijo era pequeño. Yo cuando ya desde tan pequeñitos les metían a guarderías o entraban a guarderías o las personas me decían ya deberías meterle, había algo en mi corazón que me decía no, no lo hagas, tenlo, es muy pequeño, todavía no. Y fue una idea que de pronto vino en que capaz no le mando y siempre le educo yo. Pero conversé con mi esposo y él no quería, porque como era hijo único, él siempre decía, no, es importante que tenga sus amiguitos, socialice y todo. Sin embargo, de esa idea se transformó luego en un anhelo, o sea, Dios hizo que ya mi corazón se ha tomado y yo seguía sintiendo eso de que no, de que mejor esté en casa, educarle. Entró a Inicial 2, que es como el previo a educación básica, para que en teoría vaya ya preparado, porque tenía que como ir ya a empezar a separarse de mí y todo. Para él fue muy fácil, para mí no, yo venía acá a la casa, me sentía, veía el juguete, me acordaba de él, o sea, realmente para mí fue duro, para él no, para él estaba bien. Entonces yo dije, bueno, Señor, tu voluntad es esta, está bien, que estudie en esta guardería. Buscar ya una escuelita, todo, porque desde la guardería tenía que entrar a primero de básica. Entonces ahí hablé con mi esposo, le dije, seguro, ¿no quieres que lo eduquemos en casa? No, pero ¿cómo es eso? No. Busqué un colegio que sea en principios cristianos, porque para mí siempre eso era importante y para mi esposo también. Y luego fue la pandemia. Y dije, Dios mío, esta es una oportunidad que me estás dando. Y empecé, o sea, ya después fue una educación virtual de 3 meses hasta que terminaron. Entonces ahí yo dije, no, realmente, o sea, Dios abrió puertas. O sea, porque Él, como digo, puso una idea en mi cabeza, luego un anhelo en mi corazón y terminó abriendo puertas, porque prácticamente la pandemia para mí fue una oportunidad. Para empezar. Y eso pude demostrarle a mi esposo. Él también por su profesión es muy importante porque a él le cambian de pronto de un lugar a otro, no esperan a que sea vacaciones o que los niños empiecen un nuevo ciclo. Entonces eso también es algo que yo le decía, nos conviene porque había la opción de que nos vayamos a Guayaquil y yo estaba buscando cupo aquí en Quito. Entonces le dije, mira, capaz es una señal que Dios nos dice que mejor no vaya a una escuela. Pero no, él quería hacerlo. Pero Dios fue bueno, ha sido bueno y ahora está contento, feliz de que hayamos tomado esta decisión. Como familia le hemos podido acompañar a todo lado. Así es como empezamos. Por este mismo hecho que debían mudarse con frecuencia, ¿cómo logras tú mantener esta estabilidad en el proceso de educar en casa? Ya, bueno, es muy fácil. Me facilita mucho el estudiar en casa, porque nosotros mantenemos nuestro currículo, nuestros objetivos, hablando de lo académico, porque otra parte es, en cambio, la educación que realmente buscamos y que es lo que nos animó a hacer homeschooling. Cuando nosotros evaluábamos como familia qué es lo que buscábamos de la educación o qué pensamos, qué queremos que Samuel sea 20 años más tarde, nuestras respuestas siempre iban orientadas a su carácter, a sus valores, a su fe. Entonces realmente casi nunca contestábamos que sea wow, un matemático, no,
siempre la respuesta de mi esposo y mío he orientado eso, a su integridad, a que sea responsable, a que ame a Dios por sobre todas las cosas. Entonces nos dimos cuenta que realmente el estudiar en casa nos iba a ayudar eso, a darle una educación basada en esos principios. Entonces, así fue como, al ser así, no es que me rijo mucho en a ver qué están dando académicamente en las escuelas, sino que analizamos lo que más o menos en base a sus intereses, armamos un currículo y es más fácil trabajar porque no dependo de profesores externos. Las clases que tomo extracurriculares, como es de alemán, lo que sea, son virtuales. Entonces, en el caso de mi esposo, nos fuimos a Brasil un año, de febrero a febrero. No coincidía con cierre de año de escuela aquí. Entonces, yo, por ejemplo, si estudiaba mi hijo, hubiera tenido que esperar a julio o agosto para irme solo los meses de vacaciones. En cambio, en familia es más fácil. Yo agarro mis libros, toda la información que le esté estudiando, documentos, y me voy donde tenga que estar junto a mi esposo. Igual seguimos estudiando. Tal vez cambiamos un poco el currículo porque, por ejemplo, si estamos en Brasil, de pronto estudiamos de Brasil, cosas que no pensábamos estudiar, pero aprovechamos que estamos ahí, que es un conocimiento un poco más vivencial, un aprendizaje basado en experiencias. Y sin querer, así aprendes más cosas. Por ejemplo, fue muy interesante cuando estuvimos en Brasil y empezamos a investigar en Brasil. Ellos no tienen volcanes, nada de volcanes, porque ellos no tienen ninguna línea de las que nosotros sí tenemos, de estas tectónicas. Y por eso nosotros, en cambio, estamos en toda la de los Andes. Y ahí aprendimos y dijimos, mira, qué interesante, qué suerte, no tienen ni un temblor nunca, no saben lo que es temblores. Pequeños detalles, exacto, que nunca se va a olvidar y que tal vez nunca se le hubiera ocurrido hacer esa pregunta. Sí. Entonces vas aprendiendo en el día a día y es más fácil. Qué hermoso. Samuel es hijo único. ¿Ha sido para ti la socialización un problema? Sabemos que para tu esposo era una de las dudas o temores, pero ¿cómo has manejado el tema de la socialización? Bueno, como te dije en algún momento, Dios abre puertas. Y si hacemos homeschooling y si alguien le pone en su corazón esa idea, es porque Dios está haciendo ese llamado, te está haciendo un llamado. Y ten la certeza que Él te va a guiar y te va a acompañar. Y parte de esa compañía es rodearte de personas, como conmigo hizo contigo, con Dani y con muchas mamás que, mira, no nos hubiéramos conocido si no educábamos en casa. No hubiéramos sido las amigas que ahora somos si no tomábamos esta decisión. Entonces yo digo, Dios puso ese anhelo, hizo que así suceda y nos rodeó de personas que piensan igual, que buscamos lo mismo, que anhelamos que nuestros hijos encuentren el propósito por el cual Dios les creó. Entonces hizo que sea fácil, porque Dios así lo hizo. Entonces Él realmente hizo las cosas de tal manera que le ha rodeado a mi hijo de amigos, de amigas, contemporáneos casi de su misma edad, que realmente no es un problema, no es un problema la socialización para nada. Si tú ves, Samuel es sociable, él habla con grandes, con chicos, no es un niño tímido, o sea, no ha habido ningún problema, gracias a Dios. Samuel practica fútbol y otras actividades. ¿Cómo manejas estas actividades extracurriculares con la educación en casa, refiriéndonos a lo académico? Ya. Bueno, yo procuro que lo académico sea en la mañana, sea durante el día, de tal manera que las extracurriculares son en su tarde. Por ejemplo, fútbol, porque incluso alguna vez busqué alguna cosa, un instrumento, piano o batería en la mañana y no había. Porque casi todo hay para la tarde, para los niños que salen de las escuelas y todo. Entonces, por ese motivo también nos hemos adaptado de esa manera. La mañana lo académico y en la tarde su fútbol, natación, cualquier extracurricular que tome. Samuel habla inglés, aprendió portugués en Brasil y está aprendiendo alemán. ¿Qué beneficios miras tú en este tema de que muchas veces tienen que mudarse a menudo? Podemos decir,
a ciencia cierta que es una ventaja, ha sido una ventaja para Samuel, ¿verdad? Sí, claro, sí, una bendición. O sea, nosotros siempre dijimos el inglés es básico, o sea, eso no existe otra opción, es de ley tu español y el inglés, y es en el que siempre hemos estado enfocados. Su educación, incluso normal, matemáticas y todo, tratamos siempre que sea en inglés. De ahí dijimos, bueno, aprovechemos que hay tiempo, porque realmente el estudiar en casa uno se da cuenta que como es una educación un poco más personalizada, ellos avanzan más rápido. Y si en algo se estancan, bueno, tú paras un tiempo y avanzas en otra cosa. Entonces no te permite estancarte, sino que vas avanzando en otro tema. Entonces, esto nos ayudó a que digamos, bueno, hay tiempo para algo más, y fue alemán. Y luego Dios quiso que sea portugués porque nos fuimos a Brasil y allá el rato que estuvo inmerso, obligadamente aprendió, y aprendió más que su papá, que yo, porque son Muy chiquitos. fácil para ellos. Exacto, y ellos absorben todo más rápido, no sé si tienen un don, pero realmente fue súper rápido como él aprendió a entender. Yo había veces que le acompañaba y le decía, diles esto, o sea, que me ve hablando. Ajá. Sí, entonces sí es una ventaja. Y Dios quiere, o sea, yo tengo el anhelo de poder así, seguir viajando a otros lugares, que practiquen el alemán, pero bueno, ahí Dios tendrá que ir abriendo puertas. Todas te conocemos por ser una mamá muy disciplinada, organizada. ¿Cómo equilibras el tema académico con las otras actividades de Samuel? Y tú y las tuyas. Sí, bueno, en realidad no sabía que me consideraban así. Sí, sabemos. Pero yo creo que fue por mi formación. O sea, yo fui ingeniera en sistemas, entonces todo hacía en computadora, los planes, los proyectos, y yo ocupo eso. Yo sí me guío, soy bastante estructurada en que a inicio de año al menos organizo a ver qué voy a seguir, qué recursos voy a hacer, qué objetivos en cada materia. Y cada mes o 2 meses, no con mucha frecuencia, pero analizo cómo estoy, si voy bien, si tengo que ajustar en algún lado. Entonces yo creo que eso me ha ayudado. Y también, obviamente, aceptar cuando Dios quiere que las cosas cambien, porque yo mi plan inicial en febrero, como te digo, yo estaba siguiendo un plan y era un currículo. Y de pronto fui, pues lo adapté, cambié y dije, bueno, no importa, ahorita vamos a ver esto en naturales, esto en sociales, otra historia, que tal vez en mi papel decía historia de Ecuador, bueno, tuve que cambiar a historia de Brasil. Adaptarte, irte adaptando, sí trato de organizarme un poco. Hay flexibilidad porque también el hecho de estudiar en casa es que podemos de pronto vacaciones, cuando no tenías planificadas vacaciones, y cuando son vacaciones, pues seguir un poco con lo que... Ajá, entonces más bien es más fácil también por eso, porque hay esa flexibilidad y nos podemos ir adaptando. Cuéntanos cómo manejas los momentos de desorden o de transición, tal vez, esos días difíciles que todas tenemos. Ajá. ¿Cómo lo haces tú? A ver, cuando son temas de organizar algo o eso, bueno, trato de parar, respiro, oro, digo, Dios mío, dame paciencia, gracia, bueno, todo lo que tú sabes que yo necesito, porque a veces ni nosotros sabemos qué es lo que realmente ese momento necesitamos, pero Él conoce nuestro corazón y Él nos va a dar la medida de lo que necesitemos. Y ahí ya, trato de respirar, calmarme y bueno, y empiezo de nuevo. O sea, empiezo de nuevo a plantear lo que queríamos hacer, cómo era. Por ejemplo, cuando cambiamos de pronto de casa, yo tuve que, ¿no es cierto? El mismo caso te voy a tomar nuestro viaje largo. Entonces cambias de escenario, cambias de todo, ya tu hijo no tiene el estudio que tenía antes, él de pronto, mi departamento allá era pequeñito, entonces ya tiene que estudiar en la cocina, coordinarnos sus clases para no toparme con mi hora de preparar el almuerzo. Entonces todo eso pero todo es un crecimiento a la final, porque aprendes a ceder, adaptarte, a que mi hijo también ponga más de parte, o sea, porque a veces, aquí por ejemplo, a veces hay las comodidades, que tienes a alguien que te ayude, entonces no tiende su cama, por ejemplo, pero allá de pronto solitos de ahí, él a cargo de su dormitorio, y ver que puede hacerlo es lindo, ¿no? Y que a veces no les dejamos que hagan y ellos tienen todo
pueden hacerlo, tienen la habilidad para hacerlo. De ser independiente. Ajá. Y adaptarnos y entender que así son los planes de Dios realmente, ¿no? Y que en todo hay un aprendizaje y un crecimiento para todos. ¿Qué significa para ti homeschooling con propósito? Educar en casa con un propósito. Ajá, sí. Bueno, es justamente lo que nos llevó a tomar esta decisión de estudiar en casa, ¿no? Porque decíamos, bueno, estudiar pueden en cualquier lado, ¿sí? Pero en casa tenemos nuestro afán, como te dije en algún momento, era esto de que Samuel crezca siendo un hombre que ame a Dios por sobre todas las cosas, que tenga integridad, responsabilidad, compasión, o sea, que sea compasivo. Y en casa para nosotros ha sido más fácil eso, guiarle, porque vemos alguna acción con algún niñito y le decimos, no, mi amor, pero mira, él qué pensaría. Entonces tratamos de eso, que tenga un corazón de servicio a los demás. Todo eso es lo que anhelamos. Entonces, ese es nuestro propósito, el educar en casa, como dije en un inicio, más allá de lo académico, que sabemos que es importante, nuestro objetivo principal es lo otro. Entonces tratamos de basarnos en esos principios, en esos valores. Y aprende historia, aprende, una historia basada en Cristo, que también aprenda de eso. Si aprende naturales, que sea en principios bíblicos, porque queremos eso, que su corazón y que él sea tan convencido que ninguna influencia pueda después. Ese es nuestro propósito. Y ya para terminar, ¿qué les dirías a aquellas mamás que tal vez están pensando iniciar a educar en casa o están con dudas, están tal vez frustradas? ¿Qué mensaje tendrías para aquellas mamás? A ver, si tienen dudas, bueno, primero que confíen que si están ya sintiendo ese llamado, que tengan plena confianza de que Dios está con ellas y que Él les está haciendo ese llamado. Entonces, que Él les va a acompañar en todo el proceso, que es un proceso como en todos, a veces días buenos, días malos, pero que siempre recuerden que Dios no les dio un espíritu de temor, sino que al contrario, de poder, de amor, de dominio propio, y que eso significa que el Espíritu de Dios está con ellas y que les acompaña, que tengan fe, que no tengan miedo, porque creo que el sentimiento inicial siempre es del miedo. Sí, siempre es del miedo. Ajá. ¿En qué será lo correcto? ¿Será que lo puedo hacer? Entonces, que tengan esa fe de que si están siendo llamadas es porque lo pueden hacer y porque en los planes de Dios está que lo hagan y les va a acompañar en todo el proceso. Muchas gracias, amiguita, por todas esas palabras que nacen de tu corazón, con sabiduría, con tu experiencia. Esperamos que este capítulo haya sido de mucha bendición para todos. Por favor, suscríbanse y compartan. Nos vemos en un siguiente capítulo.